Déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Tomas café justo al despertarte, antes de comer algo? Si tu respuesta es sí, es importante que escuches con atención lo que voy a explicarte, porque ese pequeño gesto matutino puede influir mucho más de lo que imaginas en la fuerza de tu cuerpo después de los 60 años. No se nota de inmediato. No duele. Pero con el tiempo, se manifiesta cuando levantarte cuesta más, cuando subir escaleras exige una pausa, cuando el cuerpo deja de sentirse estable. Mi nombre es doctora Paola Ríos Germán y llevo más de 30 años ejerciendo la medicina. Durante estas décadas he acompañado a muchas personas mayores que llegan con la misma sensación. Hacen su vida con normalidad, intentan cuidarse, pero sienten que su fuerza se va apagando poco a poco. A casi todas se les ha repetido la misma explicación, que es la edad, que es inevitable. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado algo muy distinto. El cuerpo no pierde músculo solo porque pasen los años, lo pierde porque recibe señales equivocadas de forma repetida. Y una de las señales más importantes se envía cada mañana, en los primeros minutos después de despertar. En ese momento, el organismo decide si va a activar los mecanismos de reparación y conservación del músculo, o si entra silenciosamente en un modo de desgaste. La buena noticia es esta: esa decisión se puede cambiar. No con medicamentos, ni con gimnasio, ni con esfuerzos agotadores, sino entendiendo qué señal estás enviando sin darte cuenta y corrigiendo un solo detalle de tu rutina matutina. Cuando lo comprendes, muchas piezas se encajan de golpe y todo empieza a tener sentido. Quédate hasta el final, porque ese detalle es tan sencillo que la mayoría se sorprende al descubrirlo, y puede marcar la diferencia entre seguir perdiendo fuerza año tras año, o empezar a proteger tu cuerpo de forma consciente. Ahora vamos a entender por qué la edad no es el verdadero problema. Durante años se ha repetido la misma idea. A partir de cierta edad, el cuerpo simplemente se debilita y no hay mucho que hacer. Pero si eso fuera realmente cierto, todas las personas envejecerían de la misma manera. Y no es así. Basta con observar a tu alrededor para darte cuenta de algo evidente. Hay personas de más de 70 años que caminan con firmeza, se levantan con facilidad y conservan su autonomía, mientras que otras, apenas superados los 60, ya sienten las piernas inestables y una pérdida clara de fuerza. La diferencia no está solo en los años que marca el calendario. La edad, en realidad, es solo el contexto. No es la causa directa. El verdadero factor que determina cómo envejece el cuerpo es cómo responde cada día a las señales que recibe. Y esas señales no llegan una vez al año, ni solo cuando haces ejercicio. Llegan todos los días, desde que te despiertas. El problema es que muchas personas interpretan los primeros signos de debilidad como algo inevitable. Empiezan a adaptarse sin darse cuenta. Se levantan más despacio, evitan escaleras, se sientan con más cuidado. No porque quieran rendirse, sino porque creen que su cuerpo ya no puede más. Esa creencia es peligrosa, porque refuerza un círculo silencioso de pérdida de fuerza. El cuerpo humano no funciona como una máquina que se desgasta sin remedio. Funciona como un sistema que responde a estímulos. Si recibe señales de seguridad, energía y estabilidad, activa procesos de mantenimiento y reparación. Si recibe señales de estrés, urgencia o escasez, entra en modo ahorro y supervivencia. Y en ese modo, una de las primeras cosas que se sacrifica es el músculo. Por eso, culpar únicamente a la edad es una explicación incompleta. Lo que realmente importa es que señales se repiten día tras día. Con el tiempo, esas señales se acumulan y marcan una dirección clara, o conservación progresiva, o desgaste progresivo. No ocurre de un día para otro, pero cuando se hace evidente, muchas personas creen que ya es demasiado tarde. La realidad es que entender esto cambia por completo la perspectiva. Si la edad no es el problema, entonces también deja de ser una condena. Significa que todavía hay margen de acción, no para volver atrás, sino para dejar de enviarle al cuerpo la orden equivocada y empezar a darle la señal que necesita para sostener la fuerza con los años. Para comprender cómo el cuerpo toma esa decisión cada día, primero hay que entender un mecanismo clave que actúa como un interruptor interno. Para entender por qué el cuerpo puede conservar o perder músculo con los años, es necesario comprender un mecanismo interno muy poco conocido, pero fundamental. No es una hormona milagrosa ni un suplemento, es un interruptor metabólico que actúa dentro de cada célula y que decide qué hace el organismo con su energía. En medicina se conoce como AMPK. AMPK funciona como un sensor. Su tarea principal es evaluar una pregunta muy simple: ¿hay suficiente energía y seguridad para reparar, o es necesario entrar en modo ahorro? Cuando este interruptor se activa, el cuerpo prioriza la eficiencia.
La energía se usa mejor, la inflamación silenciosa disminuye y los tejidos, incluido el músculo, se conservan. No significa que el cuerpo se vuelva más fuerte de inmediato, sino que deja de deteriorarse. El problema aparece cuando AMPK permanece apagado con frecuencia. En ese estado, el organismo interpreta que no es un buen momento para reparar. La prioridad pasa a ser sobrevivir, resistir, adaptarse. Y en ese proceso, el músculo deja de ser esencial. Poco a poco, el cuerpo reduce masa muscular para ahorrar energía, aunque la persona siga caminando o manteniendo cierta actividad. Con la edad, este interruptor se vuelve más sensible. No porque el cuerpo sea defectuoso, sino porque necesita señales más claras. Un organismo joven puede tolerar mejor el estrés metabólico, los picos bruscos de energía o los hábitos desordenados. En cambio, a partir de los 60 años, pequeñas decisiones repetidas cada día tienen un impacto mucho mayor. AMPK se enciende o se apaga con más facilidad, según el tipo de señal que reciba. Por eso, muchas personas no entienden lo que ocurre. No sienten dolor, no están enfermas, no han dejado de moverse. Sin embargo, el interruptor interno lleva tiempo recibiendo el mensaje equivocado. Día tras día, el cuerpo aprende que no es seguro invertir en músculo. El resultado no es inmediato, pero sí constante, pérdida progresiva de fuerza y estabilidad. La clave es esta: AMPK no se activa por casualidad. Responde directamente a cómo empieza el día el organismo. Comprender este punto es esencial, porque permite identificar qué hábitos están apagando ese interruptor sin que nadie lo note. Y una vez que se entiende cómo funciona, también se vuelve posible cambiar la señal. En el siguiente paso veremos cuáles son esos errores matutinos tan comunes que, sin parecer peligrosos, pueden mantener este interruptor apagado durante años. Ahora que ya entiendes cómo funciona ese interruptor interno que decide si el cuerpo conserva o pierde músculo, es momento de ver por qué en tantas personas permanece apagado durante años. No por enfermedad, no por falta de voluntad, sino por errores matutinos muy comunes que parecen inofensivos. El primer error es añadir azúcar, miel o leche azucarada al café de la mañana. Muchas personas lo hacen pensando que así obtienen energía. Sin embargo, después de una noche sin comer, el cuerpo es especialmente sensible. Ese pico brusco de glucosa se interpreta como una situación de emergencia. El organismo libera cortisol, la hormona del estrés, y en ese contexto AMPK se apaga. El mensaje interno es claro: no es momento de reparar ni de construir, sino de gestionar una crisis. Aunque el resto del día se coma de forma razonable, la señal equivocada ya fue enviada desde primera hora. El segundo error, aún más frecuente, es tomar café con el estómago completamente vacío. Para muchas personas es un hábito automático, despertarse y beber café de inmediato. En un cuerpo joven esto puede pasar desapercibido, pero a partir de los 60 años el efecto es distinto. El café en ayunas eleva el cortisol, acelera el sistema nervioso y crea una sensación interna de alerta. El cuerpo interpreta que no hay suficiente seguridad ni energía disponible, y vuelve a elegir el modo supervivencia. En ese estado, el músculo deja de ser prioritario y empieza a sacrificarse poco a poco. El tercer error es consumir café industrial, instantáneo o en cápsulas con muchos aditivos. Aunque se perciba como café, en realidad contiene azúcares ocultos, aceites procesados y sustancias que alteran el metabolismo. Con el tiempo, esto reduce la sensibilidad a la insulina y dificulta la activación de AMPK. El cuerpo se vuelve menos capaz de leer correctamente las señales energéticas y queda atrapado en un proceso de desgaste lento. Lo más preocupante de estos tres errores es que no provocan dolor inmediato. No hay una señal clara que alerte del problema. Solo se nota que cada mañana cuesta un poco más levantarse, que la estabilidad disminuye y que la fuerza no responde igual. Entonces aparece la explicación fácil: la edad, pero en realidad, el cuerpo ha estado recibiendo el mismo mensaje equivocado una y otra vez. La buena noticia es que, si el interruptor se apaga por hábitos, también puede volver a encenderse cambiando la señal correcta. Después de entender que apaga ese interruptor interno y por qué ocurre con tanta frecuencia, aparece una pregunta lógica: ¿hay que hacer más cosas para evitar la pérdida muscular? La respuesta es no. No se trata de añadir esfuerzo, sino de cambiar la señal que el cuerpo recibe desde primera hora del día. El cuerpo, especialmente a partir de los 60 años, no responde bien a estímulos bruscos ni a exigencias extremas. Responde mejor a la estabilidad. Por eso, la solución no está en entrenar más duro, ni en comer grandes cantidades de proteína, ni en forzarse cuando ya hay cansancio. La solución está en crear un entorno interno seguro,
donde el organismo sienta que puede reparar en lugar de defenderse. El primer pilar de ese cambio es no empezar el día en estado de alarma. Comer algo muy ligero antes del café, un pequeño puñado de frutos secos, un yogur natural sin azúcar o una porción pequeña de fruta es suficiente para enviar un mensaje claro. Hay energía disponible, no hay urgencia. Cuando el cuerpo recibe esa señal, el cortisol disminuye y el terreno se vuelve más favorable para la activación de AMPK. El segundo pilar es transformar el café en una herramienta, no en un choque. El café en sí no es el enemigo. El problema es cómo y cuándo se consume. Preparado de forma sencilla, sin azúcar ni añadidos, y tomado después de ese pequeño bocado, deja de ser una agresión metabólica y pasa a ser un estímulo controlado que el cuerpo puede manejar sin entrar en modo supervivencia. El tercer pilar es añadir un elemento que ayude a estabilizar la respuesta del organismo. Una pequeña cantidad de canela en el café puede contribuir a regular la glucosa en sangre y a suavizar la respuesta al estrés. No actúa como un medicamento ni produce efectos inmediatos espectaculares, pero sí ayuda a que la señal enviada sea más coherente con un estado de reparación que de desgaste. Lo importante de este enfoque es entender que no busca resultados rápidos, sino consistentes. El cuerpo aprende por repetición. Cuando cada mañana recibe la misma señal de seguridad y estabilidad, empieza a ajustar su comportamiento interno. La pérdida muscular no se revierte de un día para otro, pero el proceso de deterioro puede frenarse, y eso ya cambia la trayectoria a largo plazo. Este tipo de cambio es poderoso precisamente porque es sencillo. No depende de la fuerza de voluntad ni de la motivación diaria. Depende de repetir correctamente un pequeño gesto cada mañana, y cuando se hace bien, el cuerpo empieza a responder de una manera distinta. Para que este enfoque funcione, sin embargo, es fundamental aplicarlo correctamente y evitar errores que pueden anular sus beneficios. Aplicar este enfoque de forma correcta es tan importante como entenderlo. Muchos beneficios se pierden por detalles pequeños que pasan desapercibidos. Por eso, es fundamental seguir una secuencia clara y sencilla, especialmente después de los 60 años, cuando el cuerpo necesita señales coherentes y estables. El primer paso es elegir café real y sencillo. No hace falta que sea caro ni especial, pero sí debe ser café natural, sin aromas artificiales, sin azúcares ocultos y sin mezclas industriales. El objetivo no es estimular en exceso, sino enviar una señal limpia que el organismo pueda interpretar sin confusión. El segundo paso es cuidar la cantidad de canela. Solo se necesita una cucharadita pequeña, más no significa mejor. Una dosis excesiva puede irritar el estómago y generar rechazo al hábito. La clave está en la regularidad diaria, no en la intensidad. El tercer paso es respetar el momento. No conviene beber café inmediatamente al despertar. Primero, deja que el cuerpo se active suavemente. Lava la cara, muévete un poco y come algo ligero. 15 o 20 minutos son suficientes para que el sistema nervioso se estabilice y el cortisol empiece a descender. Después de ese breve intervalo, el café cumple su función sin activar el modo alarma. El cuarto paso es saber que no debe entrar en la taza. Nada de azúcar, miel, leche condensada ni preparados dulces. Incluso pequeñas cantidades alteran la señal metabólica y pueden anular el efecto buscado. Este café no se toma por placer inmediato, sino como una herramienta de comunicación con el cuerpo. El quinto paso es ajustar las expectativas. Este método no produce cambios espectaculares de un día para otro. Las primeras señales suelen ser sutiles, mañanas menos pesadas, mayor estabilidad al levantarse, menos caída de energía a media mañana. Con el paso de las semanas, esos cambios pequeños se acumulan. Si en algún momento aparecen mareos, molestias digestivas o sensación de inquietud, es importante detenerse y ajustar. El cuerpo siempre responde, y escuchar esas respuestas es parte del proceso. Aplicado con calma y constancia, este enfoque se integra de forma natural en la rutina diaria y se convierte en un apoyo silencioso para la conservación de la fuerza. Cuando se mantiene en el tiempo, este hábito matutino refuerza la confianza corporal, reduce el miedo al movimiento y crea una base estable que permite envejecer con mayor seguridad y autonomía funcional a largo plazo real sostenida. Aplicar este método no es adecuado para todas las personas, y entender esto es clave para evitar efectos indeseados. El cuerpo cambia con la edad, y ciertas condiciones requieren un enfoque más prudente. Por eso, hay situaciones concretas en las que este hábito debe ajustarse o incluso evitarse. El primer grupo que necesita especial precaución es el de las personas que toman medicación potente para regular el azúcar en sangre. En estos casos, cualquier cambio que mejore la sensibilidad a la insulina puede provocar descensos excesivos de glucosa, mareos, sudor frío,
Temblores o sensación de debilidad repentina son señales claras de alerta. Ante estos síntomas, es necesario detener el hábito y consultar con un profesional antes de retomarlo. El segundo grupo que debe actuar con cautela es el de las personas con estómago sensible, gastritis, reflujo intenso o antecedentes digestivos importantes. Aunque el café se tome correctamente, sigue siendo un estimulante. En estos casos, nunca debe consumirse en ayunas. Si aparecen ardor, dolor o malestar, conviene suspender el hábito o reducir su frecuencia. El tercer grupo al que hay que prestar atención es el de personas muy delgadas, con pérdida de peso reciente o que se están recuperando de una enfermedad. En estos cuerpos, la prioridad no es activar mecanismos de eficiencia energética, sino asegurar una base suficiente de nutrición y estabilidad. Forzar estímulos sin esa base puede generar más desgaste que beneficio. Además, existe una advertencia importante que se aplica a todos: nunca pensar que más es mejor. Aumentar la cantidad de café o de canela no acelera los resultados. Al contrario, puede generar nerviosismo, irritación o abandono del hábito. El cuerpo responde mejor a señales suaves, constantes y repetidas en el tiempo. Si al aplicar este enfoque, aparecen síntomas persistentes como cansancio excesivo, mareos frecuentes o sensación de inestabilidad, no se trata de adaptación ni de desintoxicación, es una señal clara de que algo no está funcionando correctamente. Ajustar, pausar o detener también es una forma de cuidarse. Comprender estas limitaciones no resta valor al método. Al contrario, lo hace más seguro, consciente y sostenible. El objetivo no es forzar al cuerpo, sino acompañarlo con respeto. Cuando se aplica en el contexto adecuado, este hábito puede ser una herramienta útil para proteger la fuerza a largo plazo, sin riesgos innecesarios. Y siempre conviene observar las respuestas individuales, porque cada organismo envejece de manera distinta, con ritmos propios y, llegados a este punto, hay algo que conviene dejar muy claro. El cuerpo no se debilita porque te haya fallado, ni porque hayas hecho todo mal. Se debilita porque durante mucho tiempo ha estado recibiendo señales confusas, especialmente al comenzar el día. Cuando esas señales se repiten, el organismo aprende a adaptarse, y esa adaptación, con los años, se manifiesta como pérdida de fuerza y de estabilidad. La buena noticia es que no hacen falta cambios radicales para modificar esa trayectoria. No es necesario exigirle más al cuerpo, ni forzarlo con rutinas agotadoras. Lo que realmente marca la diferencia son los pequeños hábitos que se repiten cada mañana, casi sin pensar. Un gesto sencillo, bien hecho y sostenido en el tiempo, puede cambiar la forma en que el cuerpo envejece en los próximos años. No se trata de buscar resultados rápidos ni promesas espectaculares. Se trata de recuperar una sensación básica que muchas personas van perdiendo sin darse cuenta: la confianza en el propio cuerpo. Sentir que al levantarse hay más firmeza, que el movimiento no genera miedo, que el día empieza con mayor estabilidad. Esos cambios no son ruidosos, pero son profundamente significativos. Si algo queda claro después de todo lo visto es esto: la edad no es una condena automática. Es solo el contexto en el que el cuerpo responde a las señales que recibe. Cambiar una señal no garantiza milagros, pero sí abre la puerta a un proceso diferente, más respetuoso y más sostenible. La invitación es simple: empieza mañana. No con presión, no con expectativas exageradas, sino con atención y constancia. A veces, cuidar el cuerpo no consiste en hacer más, sino en dejar de enviarle la orden equivocada y permitirle hacer aquello para lo que todavía está preparado.